Saludos, señores. Gracias. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Miren, señores, en el país se ha desatado un avispero de dimensiones cósmicas. A partir de la decisión del tribunal que conoce el escándalo de Odebrecht, el escándalo de soborno de Odebrecht, de rechazar como medio de pruebas los contenidos en la delación premiada. En la delación de gente que estaban vinculada a este escándalo por parte de los ejecutivos de Odebrecht y que establece la responsabilidad penal de esta gente en este entramado de sobrevaluaciones, soborno y robo. Y la gente se ha crispado porque con mucha razón sospecha que el proceso se está desmoronando y que de ahí saldrá poco en términos de contenido sancionatorios contra la gente que ha defraudado al país, la gente que se ha apropiado de recursos públicos de manera impúdica, la gente que ha beneficiado con compras sobrevaluadas de bienes a través de obras públicas. Porque todo el mundo sabe que en América entera Odebrecht estuvo propagando un esquema de soborno a partir de sobrevaluaciones impúdicas de las obras que contrataba con estados nacionales en toda América. Y en todos los países donde Odebrecht instaló este esquema de prostitución, hay condenados, hay encarcelados, menos en República Dominicana. ¿Y por qué en República Dominicana no hay encarcelados? Bueno, porque a la llegada del Partido de la Liberación Dominicana al Estado en el 2004, sin que nadie lo supiera y sin que nadie lo sospechara, se comenzó a instalar un régimen de protección a la corrupción que se denomina impunidad. Un esquema de protección a la corrupción, no solamente a poner en práctica acciones de corrupción como habitualmente se hace por estos paisitos, sino un esquema de protección de la corrupción, un esquema de impunidad. Y ese esquema fue desarrollándose y perfeccionándose y ampliando su radio de acción con el paso del tiempo. Y cada gobierno del PLD perfeccionaba mejor el esquema de impunidad. ¿Cómo comienza a instalarse ese esquema de impunidad? Bueno, primero llevando gente que tuvieran compromisos políticos a la justicia y particularmente al Ministerio Público. Demostró que le era exitoso en el Ministerio Público instalar gente con compromiso político, que tuviera aspiraciones políticas, y como tenía aspiraciones políticas tenía que proteger a las personas con las que contaba para su ascenso político. Y le fue bien con el Ministerio Público y lo llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Y desde la Suprema Corte de Justicia lo derramaron por toda la estructura judicial del país. ¿Cómo lo derramaron? Bueno, promoviendo a instancias superiores en la justicia aquellos jueces que fueran indulgentes con aquellas personas que pudieran ser acusadas de la comisión de algún crimen o de algún delito y que tuvieran la protección política mayor. Así fue prostituyéndose la justicia y se llegó al punto de que desde el propio esquema de supervisión y control de la justicia, sí,
desde el propio sistema de control de la justicia salieron escándalos de corrupción. ¿O qué fue lo que salió cuando Awilda Reyes salta a la primera página de los periódicos? Porque en asociación con el secretario del Consejo Superior Judicial estaban garantizando impunidad por beneficios económicos. Pero eso llegó a un nivel tal que en República Dominicana se destruyó el régimen de consecuencia a partir de la construcción del muro de impunidad que protegía, que blindaba a todo aquel que se involucrara en actos de corrupción contra los bienes públicos, porque ese era el esquema que se concebía como parte esencial del ejercicio del poder. Pero ahora, cuando la sociedad dominicana tenía cifrada esperanza de que se desmontara este esquema de impunidad para poder destruir el esquema de corrupción que impera en el Estado y que es abarcante y que contamina a la mayoría de los dirigentes y militantes de los distintos partidos políticos. Observen, dije mayoría, no dije todo. En todos los partidos políticos hay personas correctas, pero la prostitución en la actividad política hace que el número de personas correctas sea ostensiblemente menor que el número de personas corrompidas, de personas que se involucran en el ámbito de la depredación de los fondos públicos. Pues esas ansiedades que se definían a partir de la convicción que tenía un amplio segmento de la sociedad dominicana no militante de partido político, tenía empeñado una esperanza en el Ministerio Público que se escogió después del ascenso de Abinader al poder. Y se pensaba que con el accionar del Ministerio Público podían garantizarse justicia frente a quienes han dañado la sociedad dominicana. Y al observarse que el tribunal está rechazando, sí, el tribunal que está conociendo el caso de Odebrecht, está rechazándole pruebas fundamentales al Ministerio Público. La gente se ha impactado porque ahora se da cuenta que todavía el régimen de impunidad no se ha desmontado. ¿Por qué? Porque aunque esas juezas sean correctas, ese proceso se construyó desde el Ministerio Público anterior para garantizar impunidad. Ustedes recuerdan que nosotros lo decíamos en el rumbo de la tarde, lo decíamos en el canal de YouTube, lo decíamos aquí en Lo que Pasó, lo decíamos donde quiera, que no había tal proceso en Odebrecht porque todo se había instalado, se había construido como expediente para garantizar impunidad. ¿O no fue eso que dijo, lo que dijo Miriam Germán cuando era presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, cuando le tocó conocer ese expediente inicialmente? Lo que pasa es que a la gente se le olvidó. Y con el discurso que se construye esperanzador en favor del llamado Ministerio Público Independiente, de que es capaz de enfrentar la impunidad y es capaz de enfrentar la corrupción y es capaz de desmontar la estructura que protege la corrupción, la gente lo creyó. Pero falta mucho por desmontar la impunidad y mucho más por enfrentar la corrupción de los políticos. Yo he repetido hasta el cansancio, hasta hastiar a la gente que me escucha, que observen que los alcaldes del Partido Revolucionario Moderno denunciaban permanentemente corrupción en los cabildos que ahora ellos ocupan, pero que van a cumplir un año y guardan un silencio cómplice,
que es la prueba, la evidencia más contundente de que están comprometidos con la impunidad. Y esos alcaldes, todos están en la dirección del Partido Revolucionario Moderno. No están en la dirección del PLD ni de la Fuerza del Pueblo, están en la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Cuando yo le decía que el PRM era el mismo PRD con otro nombre, alguna gente se irritaba y pensaban que yo lo decía con intención de molestarlo. No, es con la misma convicción que yo le digo a ustedes que la Fuerza del Pueblo es el mismo PLD. Están constituidos esos partidos políticos por la misma gente que constituían los anteriores. Lo que han hecho es cambiar de nombre sin solicitarle al Poder Ejecutivo ni seguir ningún proceso. Cambiaron de identidad, pero es el mismo cuerpo, la misma actitud, los mismos criterios y los mismos valores. Y la gente se había olvidado porque el ser humano huye de la frustración, de las frustraciones. Y era una frustración darse cuenta de que es difícil enfrentar la corrupción y la impunidad. Eso les generaba frustración. Preferían el discurso esperanzador de que sí, con este ministerio público sí vamos a combatir la corrupción. Pero señores, ¿no estaba ese mismo ministerio público en el tren judicial en los gobiernos pasados? Claro que sí, son personas que no tienen vínculo con la deshonestidad personal, pero a esa misma persona van a presionar las élites empresariales comprometidas con la corrupción y las élites políticas comprometidas con la corrupción. Lo que habría que ver es si ellos serán capaces de enfrentar a esas mismas élites, porque aquella vez no lo enfrentaron. Y usted me dice, no son deshonestos, y yo creo que sí. Ahora habría que ver si tienen suficiente capacidad para construir expedientes en tiempo oportuno y de manera correcta. Y si tienen el valor para enfrentar las mafias que depredan el Estado Dominicano y las mafias que son sostenedoras del crimen en República Dominicana. Es de eso que se trata, no es de discurso ni esperanza. La corrupción ni se combate con esperanza ni se combate con discurso. La corrupción se combate con acciones que conduzcan a condenas de los corruptos. La corrupción se combate con hechos, no con palabras, no con marketing, no con posiciones orientadas a construir simpatía con la sociedad. Muchas veces las mejores acciones generan las peores imágenes, pero el que se compromete tiene que asumirlo. Todavía el Ministerio Público Independiente no ha presentado resultados en la sociedad dominicana. Lo único que ha despertado es esperanza, y esa esperanza puede estarse marchitando, porque ahora mismo el Ministerio Público está diciendo que tiene muchísimas pruebas contra los encartados en Odebrecht. Ojalá y el Ministerio Público filtre la identidad de los codinomes, por ejemplo. ¿O por qué ustedes creen que no hay ningún consorciado encartado en Odebrecht? Ninguna empresa de la socia de Odebrecht en las construcciones que se hicieron aquí, ninguna está encartada. ¿Por qué? Bueno, porque hay un compromiso muy serio de la élite económica con la corrupción y con la impunidad, sobre todo con la impunidad. Hay un compromiso muy serio de la élite política con la impunidad. Por eso ustedes me ven a mí insistiendo mucho en cómo se consume el tiempo y no hay resultados, porque yo sé que puede estarse jugando al olvido, y eso es terrible, porque la sociedad dominicana tiene una memoria muy breve y se desconecta de un hecho que le provoca un gran daño y se conecta con otro vinculado a la banalidad, al morbo o a la rencilla
mediática. Aquí estamos en una situación delicada, una situación peligrosa, porque parecía que habíamos llegado al momento en el que podíamos romper con la impunidad. Pero en 8 meses el Ministerio Público no ha podido construir un solo expediente, uno por mitad, porque le pidió medida de coerción para los que conforman el entramado llamado Pulpo, pero todavía no se ha pedido apertura a juicio porque el Ministerio Público no ha terminado el expediente, no lo ha podido terminar, de manera que estamos en 8 meses se ha preparado medio expediente, y un expediente que lo prepararon para la impunidad en el tiempo de Jean Alain. El Ministerio Público no ha podido desmontarle la estructura a Jean Alain Rodríguez. Y por eso todas las deficiencias que tenía ese expediente ahora obligan a ese juzgado que está conociendo del caso a rechazar pruebas que eran fundamentales para garantizar la condena de los responsables en el hecho. Ojalá, y los temores que tenemos no resulten ciertos, porque si ocurre esto, la sociedad dominicana recibirá un golpe más grande que el que acaba de recibir el Ministerio Público Independiente.